Saludos cordiales, estimada abogada Margarita Carbo. Mi nombre es Anja Estefanía Mencía Sánchez y a continuación se presentará la siguiente exposición con los diferentes temas que abordarán mis compañeros. Como primera intervención al tema Historia y evolución del Código de Comercio, la señorita Catherine Abigail Tofanta Ceballos. Como segundo intervención al tema Concepto y características de la actividad mercantil, el señor Jean-Pierre Zumbay Fuel. Como tercera intervención al tema Actos de Comercio en Ecuador, la señorita Gabriela Estefanía Tuaquiza Alomoto. Y como última intervención al tema Actos de Comercio en América Latina, la señorita Jocelyn Michelle Palma Minaya. A continuación, daré inicio a la introducción de nuestra exposición, que servirá como base para los temas que los compañeros desarrollarán posteriormente. Como primer punto, vamos a establecer dentro del Código de Comercio el mismo que menciona a las personas y define sus actos de comercio. Estos actos de comercio van a hacer que dichas personas sean reconocidas como comerciantes, por lo que convierte este marco legal en una regulación muy crucial dentro de las actividades comerciales a lo largo de la historia. Desde sus orígenes, el Código de Comercio ha buscado establecer un equilibrio entre los derechos y deberes de las personas mismas que son reconocidas como comerciantes, garantizando así la seguridad jurídica y fomentando la transparencia de los actos y contratos comerciales que ellos realizan. A través de los años, el Código de Comercio ha evolucionado para adaptarse a las necesidades cambiantes que existen en el mercado y dentro de una sociedad. Su importancia radica en que establece un marco claro y predecible para las relaciones comerciales, lo que permite a los comerciantes y empresas operar con total confianza y seguridad. Gracias. Ahora les hablaré sobre la historia y la evolución del derecho mercantil en el Ecuador, desde sus orígenes históricos hasta la evolución de desafíos que hoy enfrentamos como comercio digital. El derecho mercantil no nació dentro del derecho civil, sino como una necesidad práctica de los comerciantes. En la Edad Media, quienes se dedicaban al comercio comenzaron a crear sus propias normas. Estas no eran leyes ni creadas por el Estado, sino que se basaban por la costumbre, en la experiencia y en los acuerdos entre comerciantes. A este conjunto de normas lo llamamos derecho consuetudinario y fue muy útil porque respondía directamente a la necesidad real del comercio. Estas normas no escritas surgen de la repetición constante de ciertas acciones y se consideran obligatorias porque son reconocidas por la comunidad como válidas y justas. Con el tiempo estas reglas se fueron formalizando. Un momento clave fue en 1807, cuando Napoleón Bonaparte impulsó el Código de Comercio francés. Este código fue uno de los primeros en organizar y sistematizar las normas comerciales. Su importancia fue tan grande que inspiró a muchos países de América Latina, incluido Ecuador, para crear sus propias leyes comerciales. En 1860, durante el gobierno de Gabriel García Moreno, se promulgó el primer Código de Comercio ecuatoriano. Este se basó directamente en el modelo francés, que regulaba principalmente dos cosas. La primera, la figura del comerciante. Y la segunda, los llamados actos de comercio como la compra-venta, el transporte o los préstamos con intereses. Este código era ideal para una economía más simple, donde las transacciones eran presenciales y de pequeña escala. Con el paso del tiempo y los cambios económicos, el código fue reformado en varias ocasiones. Se incluyeron normas sobre sociedades mercantiles,
que permitieron formar empresas con personalidad jurídica, títulos de valores como el cheque o el pagaré y contratos modernos más adecuados a las nuevas formas de comercio. Estas reformas permitieron que el derecho mercantil se adaptara a la economía nacional en crecimiento. Un cambio muy importante fue en el año 2015, con la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos, hoy conocido como COGEP, aunque no exclusivamente mercantil. Esto mejoró los procedimientos judiciales, incluyendo los comerciales. Gracias al COGEP, hoy los juicios comerciales son más rápidos y ordenados, lo que genera mayor seguridad para quienes hacen sus negocios. Hoy, en una era totalmente distinta, el comercio digital forma parte de nuestra vida diaria. Se firman contratos electrónicamente, se hacen pagos con criptomonedas y se venden productos por plataformas virtuales. Todo esto requiere una legislación moderna, ya que el Código de Comercio actual no fue diseñado para estas nuevas realidades tecnológicas. Por eso, muchos especialistas consideran necesaria una codificación mercantil que incluya la protección del consumidor, el arbitraje comercial y la buena fe como principio esencial en toda relación jurídica. Como bien lo menciona el jurista Fernando Cordero, un código moderno debe responder al dinamismo económico en las reglas flexibles, pero seguras por los operadores del mercado. La historia del derecho mercantil en el Ecuador es una muestra de cómo el derecho evoluciona con la sociedad. Pasamos de normas basadas en costumbres a códigos inspirados en Europa y hoy enfrentamos el reto de construir una legislación digital, moderna y funcional. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Yo expondré sobre la actividad mercantil, sus conceptos y características. El concepto de esta actividad comercial no solo estructura la lógica del comercio moderno, sino que también permite identificar cuándo una actividad económica está regulada por el régimen mercantil y no por el civil. En otras palabras, define quiénes son comerciantes, qué actos realizan y qué obligaciones asumen dentro del mercado. La actividad mercantil, en términos generales, comprende todas aquellas operaciones realizadas de forma profesional, habitual y organizada por personas físicas o jurídicas, con la finalidad de intermediar en la circulación de bienes o servicios, buscando un fin lucrativo. Esta actividad crea relaciones jurídicas mercantiles específicas, como contratos mercantiles, valores y negocios. No basta vender o comprar algo para ser considerado un comerciante. Para que una actividad sea reconocida como mercantil, debe cumplirse ciertos criterios esenciales que la doctrina jurídica ha sistematizado claramente. En primer lugar, está el ánimo de lucro. La finalidad directa o indirecta de cualquier actividad comercial es obtener un beneficio económico. El comercio se distingue de otros actores como los asalariados, los profesionales liberales y los voluntarios por su afán de lucro. El comerciante actual, para facilitar el mercado, crea beneficios a través de la circulación de bienes y servicios. En segundo lugar, tenemos la habitualidad. Esta indica que la actividad debe realizarse de forma constante, profesional y bien organizada. Una operación aislada, como la venta de un objeto personal, no convierte a alguien en un comerciante. La habitualidad genera un vínculo sistemático con el comercio, y es precisamente este vínculo el que configura la condición jurídica del comerciante. En tercer lugar, está la intermediación en el mercado. El comercio no es ni el que produce ni el que consume, sino el que actúa como un nexo entre ambos. El comerciante facilita el tránsito de los bienes en el mercado sin alterar su naturaleza, permitiendo que lleguen al consumidor final. Esta función de intermediación es clave para entender por qué la actividad mercantil desempeña un papel tan importante en el sistema económico. Además, los comerciantes están sujetos a un régimen jurídico distinto conocido como derecho mercantil. La contabilidad, el registro mercantil, la quiebra y otros aspectos que mejoran la eficacia y la transparencia del comercio están cubiertos por este régimen. Muchas gracias.
Gracias, compañero. Yo les voy a hablar de los actos de comercio en Ecuador. Los actos de comercio en Ecuador no son solo un hecho económico, sino también un hecho jurídico evolutivo cometido con el objetivo de obtener ganancia y también con el fin de producir consecuencias jurídicas amplias y significativas, particularmente desde el punto de vista de la teoría de la ley comercial. Cada acto de comercio crea una relación legal, lo que significa que las partes interdependientes se unen a una cierta relación regulada por normas, que les imponen ciertas obligaciones y al mismo tiempo les otorgan ciertos derechos. Para garantizar la seguridad jurídica, la legislación ecuatoriana creó un libro donde la serie de actos jurídicos realizados se ven respaldados. En este caso es el Código del Comercio, cuya edición y artículos fueron modificados en el año 2019. Es la principal fuente de derecho en este ámbito. Es necesario destacar el artículo 8 del Código de Comercio, el cual utiliza una enumeración abierta, es decir, no taxativa, lo que es importante, dado el hecho que estos actos son más o menos estables y bien definidos desde el punto de vista económico. De todos estos actos aparece un elemento común entre sí, el ánimo de lucro, lo cual facilita su tratamiento en el derecho porque en todo momento va dirigido a generar riqueza. Sin embargo, cuando estos actos dejan de ser individuales y adquieren un carácter colectivo, ya sea por el número de personas intervenientes o por la naturaleza particular de su participación, se configuran dentro de una estructura organizada en la que cada integrante cumple una función específica. Lo que respecta a nuestro sistema jurídico, específicamente la Ley de Compañías, reformada en el año 2023, establece las provisiones que regulan la existencia de diferentes formas de sociedades. Esta enmienda aborda las provisiones más destacadas, ya sea los modos de gobernanza y las condiciones de disolución y liquidación. Entre las estructuras societarias reconocidas en la ley se encuentran la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple, la compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima, la compañía de economía mixta y la compañía de sociedad por acciones simplificada o SAS, introducida como una alternativa flexible y moderna para facilitar el emprendimiento. Estas figuras legales ofrecen variedad de beneficios, siendo uno de los principales limitar la responsabilidad de los socios. El riesgo económico se reduce a una contribución de capital. Además, las formas societarias mejoran la organización de las actividades económicas, atraen inversiones y fortalecen la economía del país. Eh, Podemos decir que los actos de comercio, como las sociedades mercantiles, están vinculadas a la legislación nacional, que pretende brindar certeza, equidad, orden a las actividades económicas. Por ende, el conocimiento de esta estructura es clave, no solo en la práctica específica, sino además en la aseguración de una actividad empresarial sostenible en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Yo les voy a hablar sobre el comercio en América Latina. En América Latina el comercio no solo mueve la economía, sino que también estructura la regulación de la actividad comercial. En este contexto, los actos comerciales juegan un papel importante, ya que permiten distinguir entre el derecho civil y lo que se rige por la ley comercial. Aunque cada país tiene su propio sistema legislativo, existen coincidencias apropiadas que muestran una visión común de lo que se considera comercial. Empecemos por el tema de Colombia. El artículo número 20 de Colombia del Comercio de este país detalla que un conjunto variado de actividades consideradas mercantiles, tales como la compra y venta de bienes con el fin de revenderlos, así como las transacciones de bienes inmuebles o los contratos de seguro. Sin embargo, esta lista no pretende ser exhaustiva. Esto quiere decir que podrían existir otras actividades que, pese a no figurar explícitamente en la ley, igualmente se catalogan como comerciales, ya sea por su propia índole o por ser una costumbre establecida. En Chile resulta llamativo cómo el Código de Comercio prioriza la esencia de la acción en lugar de quien la ejecuta. Esto implica que aunque alguien no se dedica al comercio habitualmente, puede llevar a cabo un acto mercantil de forma puntual, como al cambiar moneda extranjera o importar bienes. Además, la legislación chilena contempla acciones con una doble vertiente, las cuales pueden ser tanto
como civiles como comerciales según las circunstancias. En el territorio mexicano, el artículo 75 del Código de Comercio sobreventa por su extensión y precisión al tratar este asunto. Dicho artículo enumera 25 actos considerados mercantiles que abarcan desde adquisiciones con el objetivo de obtener ganancias hasta convenios relacionados con herramientas de crédito, incluyendo operaciones bancarias y otras gestiones económicas. Por otro lado, tenemos a Panamá, que ha cultivado una perspectiva general del comercio. El Tribunal Supremo de Justicia panameño, mediante un fallo emitido en el año 2001, calcula que incluso el gobierno puede llevar a cabo estos actos comerciales al actuar en circunstancias semejantes a las de un individuo. Asimismo, se fija un tiempo límite de 5 años para presentar una demanda judicial exigiendo un crédito que se origina de un acto mercantil. En Venezuela se observa una curiosa división entre las acciones comerciales consideradas objetivas y subjetivas. Las objetivas son la propia ley señala específicamente, tales como la compra para revender o las actividades de corretaje, y las subjetivas, sin embargo, se determinan por quién las ejecuta. Si alguien es comerciante, se supone que sus actos son comerciales, al menos que se pruebe lo opuesto. Esta distinción se encuentra en el artículo 2 y 3 del Código de Comercio venezolano. Y por último, y no menos importante, tenemos a Ecuador, que en el artículo 8 del Código de Comercio establece actos mercantiles comunes como la compraventa con el objetivo de reventa o el arrendamiento financiero, entre otros. No obstante, no todo se limita a la ley escrita. El artículo 6 reconoce a la costumbre como fuente del derecho comercial siempre que sea pública, consciente, repetida y sostenida por al menos 5 años. Además, como parte de la iniciativa de unificación legal, varios países de Latinoamérica han aprobado la Convención de Viena sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías. Este acuerdo simplifica las operaciones entre compañías de diferentes países, fijando reglas compartidas para los contratos de compraventa internacional. Como se puede apreciar, a pesar de que las leyes difieren entre países, el comercio en Latinoamérica comparte principios fundamentales, y comprender estos actos es muy crucial no solamente para abogados y comerciantes, sino para cualquier interesado en la estructura económica de nuestra región. El derecho mercantil no solamente controla los negocios, sino que también genera seguridad en las relaciones económicas. Gracias. En conclusión, podemos afirmar que el derecho mercantil y el derecho societario son fundamentales para el adecuado funcionamiento del comercio y las relaciones comerciales, a través de la regulación de los actos de comercio y el establecimiento de responsabilidades, deberes y obligaciones. Estos marcos normativos garantizan la equidad y la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. Es importante destacar que, aunque existen similitudes entre las regulaciones comerciales en diferentes países de América Latina, cada nación tiene sus propias necesidades y situaciones comerciales específicas que requieren un enfoque normativo adaptado para cada país. En última instancia, el comercio sigue siendo una actividad clave para el desarrollo económico, y un marco normativo sólido y equitativo es esencial para garantizar su crecimiento y estabilidad. Esperamos que esta exposición haya contribuido y haya sido de su agrado para entender mejor la importancia del derecho mercantil y del derecho societario en la regulación de actividades comerciales y su impacto que también existe dentro de la economía. Gracias.